Muy bien, muy buenas tardes, colegas de la escuela elemental. Así que es un placer estar de nuevo con ustedes un viernes más, ¿verdad? Exponiendo un tema. Yo le cambié un poco el título, pero me voy a quedar más o menos dentro de la temática. Y le coloqué de título algunos modelos de asignación de calificaciones porque una vez me detuve a pensar en la lógica del taller, pues quería que también vieran otros modelos y cómo ha evolucionado el sistema de asignación de calificaciones en Puerto Rico. Sí, este webinar no pretende que usted adopte, ¿verdad?, el modelo que yo propongo, porque yo vengo a proponer un modelo que yo desarrollé, pero el webinar no pretende que usted lo adopte. El webinar lo que pretende es que ustedes vean una diversidad de maneras de evaluar y cómo cambian la distribución de notas cuando cambiamos de modelo. También tengo la intención de que ustedes vean y comprendan el uso de los números y cómo la medición, ¿verdad? Se puede utilizar en una diversidad de maneras y formas para adjudicar notas. Nosotros esencialmente cuando estamos evaluando un constructo que se llama aprendizaje. ¿Han logrado los estudiantes un aprendizaje? ¿De qué manera lo están logrando? Hacemos esencialmente un proceso de evaluación formativa donde vamos recopilando información de tal manera que podamos hacer inferencias válidas sobre ese aprendizaje, que no es otra cosa que interiorizar un conocimiento, un conjunto de experiencias de ese aprendiz y conocimientos propios que tiene ese aprendiz, de tal manera que ellos puedan ser capaces de aplicarlo en un contexto determinado. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿mis instrumentos de medición están realmente evidenciando eso, verdad? O sea, que se atiende esa validez de contenido, esa validez de procesos que yo estoy siguiendo en el aula de clase. En la medida en que eso sea cierto, pues estamos entonces haciendo la inferencia de que mis instrumentos de medición tienen la característica de validez, ¿verdad? Entonces, ese aprovechamiento académico se convierte en una variable que no es otra cosa que una característica de los sujetos que vamos a medir porque le vamos a asignar una puntuación. Y esa variable, esa característica puede asumir más de un valor, por eso se llama variable. Esos valores que asumen las variables en cada uno de los sujetos son datos que nosotros obtenemos de ese constructo llamado aprovechamiento académico, ¿verdad? Y lo traigo en el contexto de una sala de clase. Así que yo voy a manejar datos, valores cuantitativos a los cuales yo le adscribo un significado, se le adscribo un significado particular. Y ese significado particular está centrado en mis visiones sobre el mismo proceso de evaluación y cómo yo lo visualizo, ¿verdad? Cómo yo lo percibo. Esos datos pueden definirse como información que recogemos, organizamos y analizamos. Y eso, ¿verdad?, se lo utiliza por los estadísticos muchas veces y por personas interesadas, en este caso por docentes, que están interesados en emitir un juicio de valor sobre la ejecución del estudiante en una disciplina. Lo primero es que vamos a ver cómo se clasifican los datos y las variables. Por un lado, las variables, tenemos variables categóricas o cualitativas y variables numéricas o cuantitativas. En términos de variables categóricas o cualitativas, si yo pregunto, ¿tienes pasaporte? Pues la persona me va a decir sí, no, sí tengo o no tengo, o tienes o no tienes, ¿verdad? Eso es una contestación que tiene solamente dos categorías, dicótomas. Porque si usted dice, bueno, yo estoy en espera de que me llegue, pues no tienes en este momento, ¿verdad? En el momento en que te hago la pregunta. Así que es un sí o no. Y hay muchas variables, y vamos a ver que hay muchas variables que nosotros manejamos dentro del espectro educativo que son categóricas o cualitativas y que nosotros le asignamos un valor, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando vayamos a analizar los datos, eso es un detalle que hay que considerar
en el momento yo voy a hacer inferencias válidas. Y están las numéricas o cuantitativas dentro de la que hay dos categorías, variables discretas y variables continuas. Las variables discretas, si yo le pregunto a alguien cuántas camisas tiene, pues me va a decir, pues tengo 10, tengo 7, tengo 20. Nadie me va a decir, tengo 20.2 camisas. ¿Okay? O tengo negativo 7, ¿verdad? Así que son números naturales. Mientras que las variables numéricas cuantitativas, ¿verdad? O cuantitativas que son continuas, se puede preguntar cuánto uno pesa y una persona me puede decir, bueno, yo peso 160 libras, pero alguien me puede decir, bueno, yo peso 160.73 libras, porque eso dependerá del instrumento de medición y la precisión que tenga ese instrumento y a cuántos lugares decimales mide el instrumento. Así que son variables continuas porque vamos a ver ahora, ¿verdad?, cuál es la característica de las mismas. Una variable discreta no admite valores intermedios, solamente esta variable puede ser discreta si sus valores se pueden contar. Si existe una relación biunívoca con el conjunto de los números naturales, existe una unidad mínima que no se puede subdividir. Ejemplo, cantidad de automóviles, cantidad de carros, número de hijos, ¿verdad? No se puede tener medio hijo o hijo y medio o un cuarto de carro. Así que eso es una variable discreta. Vamos a pensar más adelante sobre eso cuando estemos. Es bien usual en Puerto Rico, y esto se da mucho en los demógrafos, ¿verdad? Que cuando están analizando variables discretas, por ejemplo, número de hijos por familia, tienden a contestar, el número de hijos por familia en Puerto Rico es 3.2 hijos. Pues mire, eso es un disparate. Eso es un disparate. Son 3, ¿verdad? No son 3.2 porque la variable es discreta y hay que informar el valor de manera discreta porque es una variable discreta. En Puerto Rico se comete mucho ese error. Yo una vez en Ciencias Médicas ofrecí este taller y ellos, yo creo que ahí fue que internalizaron ese error que se cometen por los demógrafos. Y eso ha sido bien criticado por los estadísticos. La variable continua, por otro lado, puede tomar un valor fijo dentro de un intervalo determinado y siempre entre dos valores observables va a existir ese tercer valor intermedio que podría tomar esa variable y que dependerá en cierta medida del instrumento de medición que se utilice. Así que esa variable continua toma valores a lo largo de un continuo a través de un intervalo de valores. Por ejemplo, yo puedo hablar, cuando hablo de peso, yo puedo decir, o de masa, ¿verdad? Yo puedo decir, un objeto pesa 2.5 gramos. O usted se movió 3.2 kilómetros, ¿verdad? O sea que ahí se puede ver que ahí hay un decimal presente. Yo puedo decir 2.5 o puedo decir 6 3 si yo lo quiero, ¿verdad? Redondear. Pero tengo la opción de utilizar el valor decimal. Y así que se debe expresar. Entonces, el concepto de medición, que es un concepto que se utiliza en el área educativa porque se asignan cantidades a características, en este caso al aprovechamiento académico, que es un constructo, ¿verdad?, que no se puede ver. Simplemente se puede medir el comportamiento que exhibe el estudiante en un instrumento que nosotros diseñamos para medir ese constructo. Es una manera de estimar la magnitud de una propiedad, ¿verdad? Así que estamos midiendo en este caso una cualidad, una característica. Y nos estamos ayudando de un sistema métrico específico. Pues en este caso posiblemente un instrumento de medición que sería una prueba de aprovechamiento que el maestro diseña. Ese sistema métrico puede también estar acompañado de una escala de medición. ¿Cuál es la escala de medición? Vamos a ver ya mismo. Y de unidades, ¿verdad? También, como por ejemplo podrían ser 2.5 gramos. 3.3 kilómetros. Así que tenemos también una unidad, en el caso de los instrumentos que utilizamos en la sala de clases, pues le llamamos 23 puntos, 70 puntos en el examen, ¿verdad? No hay una unidad como tal. Bueno, pues esa medición está centrada en 4 escalas, básicamente en 4 escalas. Hay 4 escalas definidas que las definió Stevens cerca de 1970. Él define el concepto de escalas de medición. Básicamente lo define para atender una necesidad inmediata que hubo en ese momento
para poder codificar datos. Así que definió la escala nominal, la escala ordinal, la escala integral y la escala de razón dentro de una jerarquía. Dentro de una jerarquía donde la jerarquía es que mientras más abajo, mejor es la medición. O sea, que la mejor medición entonces sería la de razón, ¿verdad? Piense que están destacadas dos escalas en azul y dos escalas en verde. La escala nominal y la ordinal son básicamente escalas cualitativas. Y la intervalal y razón realmente están hechas para escalas cuantitativas. Vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas y cómo hacia abajo me aporta más información mientras más me muevo, ¿verdad? De lo nominal a la escala de razón. Lo primero es que la escala nominal se utiliza cuando los datos están clasificados en categorías en las que no hay ninguna idea de ordenamiento. Simplemente yo utilizo el número, se asigna el número o esa cantidad para clasificar o denominar el rasgo. Así que el yo asignar un valor no implica que una categoría es mejor que la otra, es simplemente para clasificarlo. Por ejemplo, si yo quiero codificar en una base de datos digamos, el sexo masculino o femenino, pues yo puedo adjudicarle a masculino 1 y a femenino un 2. Pero eso no hay ninguna razón ahí de orden, ¿verdad? Lógico en esa categorización, simplemente es una nomenclatura que he utilizado para adjudicar un número en lugar de escribir femenino o masculino. No se puede decir aquí, ¿verdad?, que una categoría es mejor que otra o que mayor que otra. El propósito simplemente es clasificar, nombrar el dato. Así que usualmente se refiere a atributos de sujetos, no a cantidades. No se pueden hacer operaciones, ¿verdad? En ningún momento se habla de números, aunque a la hora de entrar los datos a la computadora se puede asignar el número para hacer la entrada de datos más simple. De ahí es que surge esta nomenclatura en las escalas de medición, pero no se permite realizar operaciones matemáticas. Usted no puede sumar los unos y los dos para ver cuál es el promedio de género o de sexo, porque eso no tiene sentido, ¿verdad? Así que se puede asignar, por ejemplo, dependiendo cómo usted clasifica el sexo, pues usted puede decir masculino o femenino, pues 1, 2, si usted pues quiere ampliar ese concepto ¿verdad? A otras manifestaciones, pues usted lo puede hacer, pero entonces le va a asignar un número. Las religiones, usted hace una categorización de distintas religiones y le asigna un número, ¿verdad? Partidos políticos, etcétera. O sea que, perdón, realmente lo que se está haciendo es que se está asignando un valor de manera nominal. La escala ordinal, esa escala, pues, da un poco más de información que la escala nominal porque ya hay un orden en este nivel de medición. Así que aquí se sugiere un rango en las categorías, de forma que una categoría es mejor o más importante o mayor que la otra. Sin embargo, no hay un sentido numérico para este orden. La diferencia entre dos rangos no es una cantidad exacta y no se permite tampoco realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, muchos hemos trabajado y hemos visto escalas Likert, donde usted puede tener, por ejemplo, acuerdo total, acuerdo parcial y desacuerdo total. Y usted le adscribe, ¿verdad? 43210 o 4321, ¿verdad? Acuerdo total es 4, acuerdo parcial es 3, desacuerdo parcial es 2 y desacuerdo total es 1. Ahí hay un orden. Hay un orden porque acuerdo total es más que acuerdo parcial. Acuerdo parcial es más que desacuerdo parcial y desacuerdo total pues es menos que cualquiera de los otros. Así que establecimos un orden en la asignación de ese valor. Las notas que se adjudican en la sala de clase cuando usted las cambia, ¿verdad? De A, B, C, D, F a 4, 3, 2, 1, 0 es escala ordinal. ¿Qué dice en la última oración del parrafito que hay ahí? ¿Qué dice ahí? No se permite realizar operaciones matemáticas. ¿Cuántas veces se hacen esas operaciones? Que se promedian notas, ¿verdad? Que lo han visto en muchas de las... Se promedian notas igual. Esto lo podemos entonces transferir a una escala Likert de una rúbrica, ¿verdad? Donde nosotros cualificamos los niveles de ejecución en una rúbrica como excelente, bueno, regular, deficiente
o bueno, excelente, bueno, regular, iniciado, como queramos llamar a esa escala, y le asignamos unos valores, 4, 3, 2, 1. Pues mire, hay personas que en una rúbrica suman las distintas criterios de la rúbrica a la luz de los valores que le han asignado y dividen y buscan y promedian esa rúbrica. Se supone que no se haga, ¿verdad? Se supone que no se haga porque es una escala que no fue hecha para eso. No quiere decir que esté mal usarlo, pero uno tiene que tener cuidado de cómo uno maneja esa información, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que usted no lo pueda hacer porque posiblemente lo hace, pero se supone que no se haga, ¿verdad? Ahí lo más que se puede hacer es una distribución de frecuencia solamente, ¿verdad? Y ver qué por ciento está en 4, qué por ciento en 3, en 2, en 1, etcétera. Así que nosotros hacemos operaciones y ese es uno de los primeros errores que vamos a estar viendo, ¿no? Con los modelos que les voy a enseñar. La escala intervalar y la escala de razón que estaban ahí en verde son realmente dos escalas cuantitativas. Ya aquí se pueden hacer operaciones matemáticas. La diferencia entre ellas dos es que la escala intervalar tiene un cero arbitrario. Tiene un cero arbitrario, lo que implica que en cero no indica la ausencia del atributo. Es decir, que puede haber un cero con presencia del atributo. Entonces, ya mismo yo le voy a explicar algo de esto, ¿verdad? Y la escala más perfecta de medición, que es la escala de razón, esa sí tiene un cero absoluto, que indica que cuando el valor es cero, el atributo no existe. Por eso es que es absoluta. Y también permite realizar operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas se pueden hacer tanto con la intervalar como la de razón, pero cuando hagamos inferencias hay que tener cuidado con esa escala intervalar porque nos tenemos que asegurar que una persona o sea, vamos a suponer que es un contexto educativo y usted da una prueba de ciencia de la célula y de la temática que usted dio, un estudiante obtuvo 0 en el examen. Usted no puede decir que ese estudiante no sabe nada de la célula porque el estudiante no sabe de lo que usted le preguntó, pero de lo que usted no le preguntó puede ser que sepa. Así que ese cero es arbitrario en la medida en que es una escala intervalar, no es una escala de razón. O sea, yo no puedo hacer la aseveración de que no sabe nada. Por lo tanto, es un hecho, ¿verdad? Que nosotros básicamente en el área educativa, las escalas que utilizamos para medir a los estudiantes es la escala intervalar y en muchos casos la escala nominal, ordinal, lo que implica que estamos utilizando dos escalas, una que tiene una limitación porque tiene un cero arbitrario y otra porque usted no puede hacer operaciones matemáticas en ella, ¿verdad? Así que esto lo vamos a estar viendo en la presentación que yo les voy a estar haciendo. Hasta ahí están entendiendo, o sea, ¿me están entendiendo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Yo no estoy viendo ni el chat ni nada porque estoy a pantalla completa en la presentación, pero si hay alguna pregunta y Gloria me puede, ¿verdad? Sí, doctor Julio, no, hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat. Ok, muchas gracias, bien. Así que en esas 4 escalas nos tenemos que detener y pensar, bueno, yo en mi sala de clase uso la intervalar, posiblemente, ¿verdad? Con mayor frecuencia, pero también usamos muchas veces cuando tenemos rúbricas la escala ordinal para tomar decisiones desde el punto de vista de cuantificación de datos. Posiblemente trabajamos mucho con la media aritmética o el promedio, ¿verdad? Muchas veces se calcula la media porque es un valor característico de una serie de datos y a partir de ese valor tomamos decisiones. En estadística se utiliza mucho la media. La media o el promedio aritmético en estadística se dice que es la medida más usada y abusada de las estadísticas. La medida más usada y abusada. ¿Por qué? Porque para muchos procedimientos estadísticos se utiliza la media, pero la media tiene unos requisitos de uso, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, distribuciones sesgadas,
la media no es la mejor medida representativa de esa distribución. Así que podríamos estar utilizando la media en un momento en que no es la adecuada, podría ser entonces la mediana, ¿verdad? Así que uno para tomar decisiones no necesariamente siempre se utiliza la media. Y esto lo vamos a ver con unos ejemplos que yo les traigo. Algunas propiedades de la media es que es un valor comprendido entre dos extremos, es el centro de gravedad de la distribución, pero que está influenciada por valores extremos. Y ahí hay una limitación grande, ¿verdad? Cuando esa media está influenciada por valores extremos, porque usted tiene un grupo que posiblemente salió muy bien en el examen, pero hay un estudiante que salió bien bajito, pues ese estudiante va a arrastrar la media para el lado izquierdo de la distribución, porque tiene un sesgo negativo. Versus si usted tiene un grupo que salió bastante bajito en un examen, pero hay un estudiante que sacó perfecto, ese estudiante que sacó perfecto va a arrastrar la media hacia el lado derecho porque es un sesgo positivo, y entonces si usted va a tomar algún tipo de decisión basada en la media, su modelo de dar notas está centrado en la media y usted lo está usando, puede estar perjudicando a un grupo, ¿verdad? Que quedó más abajo de ese valor, porque la distribución es sesgada. Así que son ejemplos de que hay que siempre tener un cuidado con el uso inadecuado de la media como medida de tendencia central. Si es que su modelo evaluativo está centrado en ese índice, ¿verdad? Estadístico. Está también el caso del promedio ponderado, que se utiliza para nombrar un método de cálculo que se aplica cuando dentro de una serie de datos uno de ellos tiene una importancia mayor. Por lo tanto, un dato con mayor peso que el resto va a ser considerado en ese modelo. El promedio ponderado consiste en establecer dicho peso, también conocido como ponderación, y utilizar ese valor para realizar el cálculo del promedio. Vamos a dar un ejemplo. Dice, el uso más habitual de este cálculo se vincula a ciertas evaluaciones. Supongamos que para completar un determinado curso, un alumno debe rendir 5 exámenes corrientes, 5 exámenes parciales y un examen final, que ese examen final equivale a los otros 5 exámenes. Dice, mira, la mitad de la nota va a estar centrada en el examen final. Así que esto quiere decir que si cada examen corriente tiene una ponderación de 1, el examen final tendrá una ponderación de 5, ¿verdad? Miren esta ponderación. Si el estudiante de los primeros 5 exámenes obtuvo puntuaciones entre 75, 70, 75, 80 y 95, y en el examen final 60, pues se supone que la ponderación, el promedio ponderado sería cada uno de los exámenes multiplicados por el peso de 1, pero el examen final tendría una ponderación de 5, ¿verdad? Y estaríamos dividiendo entre 10 notas, porque serían 5 de los exámenes parciales más las 5 que vale el examen final. Así que el estudiante ahí obtiene con ponderación un promedio de 69.5, que si usted no redondea eso, pues el estudiante saca D, ¿verdad? Si usted utiliza un sistema de por ciento, el estudiante sacaría D. Sin ponderación, si usted tratar el examen final con la misma ponderación que trata a los otros, pues el promedio sería 75.83, que obviamente el estudiante obtendría un C, ¿verdad? Yo pienso que una persona que saque 69.5, eso se puede redondear a 70 y también sacar C, ¿verdad? Pero hay personas que son bien estrictas con sus métodos evaluativos y le darían al estudiante D, ¿verdad? Así que esas son decisiones que toma el docente de acuerdo a sus consideraciones filosóficas, ¿no? Y metodologías adecuadas o propias que haya desarrollado. Hay otro método que le llaman el método de la proporcionalidad. En este método, la nota se obtiene mediante una proporción directa, simple. Antes se llamaba la regla de 3 simple, de acuerdo a lo siguiente. Por ejemplo, aquí, este es un método que yo estudié en mis cursos de estadística en Estados Unidos, y es un método donde a un puntaje máximo le corresponde a la nota 4, porque aquí estamos hablando un poco del
concepto de una escala de 0 a 4, ¿verdad? Donde, por ejemplo, de 4 puntos a 3.50 le asignamos A, de 3.49 a 2.50 le asignaríamos B, de 2.49 a 1.60 le asignaríamos C, de 1.59 a 0.80 D, y menor o igual a 0.79 sería F. Así que bajo este modelo de 0 a 4, ¿verdad? Que es el modelo por lo general que se utiliza para asignar notas, a ese puntaje máximo le asignamos un valor de 4 y lo que hacemos es que establecemos una proporcionalidad, ¿verdad? Que establecemos que X va a ser igual, ¿verdad? Por ejemplo, si un estudiante tiene un puntaje P, le corresponde a la nota X. El valor máximo le correspondería un 4, ¿verdad? Y entonces establecemos la proporcionalidad de que X se va a resolver de esa manera. Yo les voy a dar un ejemplo más adelante para que ustedes lo vean. En este método, los parámetros considerados para el cálculo son el puntaje máximo, solo el puntaje asignado a la puntuación 4 es decidido y el resto es el puntaje mínimo asignado a la nota. O sea, en otras palabras, que eso lo decidimos, lo decido, porque 4 en nuestro sistema es la puntuación máxima para la A. En algún otro sistema, por ejemplo, en México podrían utilizar otra equivalencia. En los países árabes que tienen otros modelos utilizarían otra equivalencia y así sucesivamente, ¿verdad? De acuerdo al modelo que usted haya decidido adoptar. En el caso de Puerto Rico, es usual que sea de 0 a 4 puntos. Y entonces estableció el Departamento de Educación unos espacios para asignación de A, B, C, D o F. Por eso es que decidí en este modelo utilizar el 4. Ahora voy a proyectar una serie de un ejercicio que va a poner en perspectiva todos estos modelos. Voy a empezar con una, yo no sé ¿verdad? Cuánto ustedes conocen del modelo de Puerto Rico, pero en Puerto Rico se han utilizado 4 modelos. 4 modelos. Este modelo, que es el modelo A, se utilizaba fue de los primeros modelos utilizados en Puerto Rico y se utilizaba lo siguiente para dar notas. Miren, le voy a decir. Esto fue de un estudio que yo hice aquí en Puerto Rico de distintos modelos. Básicamente el modelo A, ¿verdad? El modelo A. ¿Están viendo ahí? ¿Están viendo? Sí, lo estamos viendo. Utilizaba una distribución normal, ¿verdad? Un modelo de distribución normal, que es una curva campana, donde aquí estaría, por ejemplo, el promedio. Para ese modelo se calcula el promedio de la distribución de notas y la desviación estándar, que es una medida de la variabilidad de esa distribución. Y se creaba el siguiente modelo. Esto fue uno de los modelos que se utilizó en Puerto Rico durante muchos años. Se utilizaba, por ejemplo, la media, más o menos una desviación estándar, y la media, más o menos 2 desviaciones estándar. Cuando yo utilizo ese modelo, piensen que una desviación estándar es aquí, ¿verdad? Y que 2 desviaciones estándares aquí. Así que menos una desviación estándar sería aquí, menos 2 acá. Se crean unos espacios debajo de esa curva que básicamente son estos, ¿verdad? Que están aquí. Esta me queda un poquito mal la línea, ¿verdad? Déjenme, ¿verdad? Aquí. Y entonces se dividía aquí a todos los que caían aquí, se le asignaba C con ese modelo. Aquí se le asignaba B, aquí D, perdón, aquí B, ¿verdad? Aquí A y aquí F. ¿Ok? Bueno, ese modelo, ¿verdad? Que era el que se usaba en Puerto Rico durante muchos años. Yo recuerdo que mis maestros lo utilizaban cuando yo estaba en la escuela. Privilegiaba la C, un modelo que privilegia la C. El área de la C, ¿verdad? El área de la C es la mayor área. O sea, estamos presumiendo que
pues, la mayoría de los estudiantes saca 6 en esa clase. Pues ese modelo tiene unos supuestos, y uno de los supuestos es la normalidad, ¿verdad? Que se distribuye normalmente. Bueno, pero eso se sometía a prueba. Esa normalidad se sometía a prueba con el modelo. Bueno, posiblemente no, ¿verdad? La gente lo utilizaba a ciegas, porque era el modelo que prevalecía en ese momento. Y de esa manera asignaban notas. ¿Okay? ¿Alguna duda con este modelo? ¿Alguna pregunta? Porque yo voy a explicar los 4 modelos y después me voy a mover en unos datos que yo tengo analizados dentro de cada modelo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, lógicamente esto es un modelo bien estadístico, ¿verdad? Donde hay que tener un peritaje para uno poder calcular todo eso. Y entonces asignar la nota a base de ese modelo. Porque recuerden que si el estudiante sacaba 2 desviaciones estándar sobre el promedio, pues sacaba A. Si estaba entre una desviación estándar y 2, sacaba B. Entre -1 y 1, sacaba C, ¿verdad? Entre -1 y -2 desviaciones estándar, sacaba D. Y menor de 2 desviaciones estándar, sacaba F, ¿verdad? Así que así era que se asignaban las notas. Esto le llamaban muchas veces el modelo, ¿cómo era que le llamaban? Se me olvidó el nombre. Pero era como el modelo normal, ¿verdad? Más adelante me voy a acordar del nombre. Esto me acaba de pasar lo que le llaman un senior moment. ¿Okay? Vamos al modelo B. El modelo del grupo promedio, así era que le llamaban, el modelo del grupo promedio. ¿Okay? Grupo promedio. Así es que se comporta un grupo promedio. Promedio porque, mire, la mayor parte de los estudiantes obtiene C, ¿verdad? C es lo prevaleciente ahí. O sea que yo estoy haciendo una presunción de que mis estudiantes son promedio, la mayoría de ellos. Estoy haciendo esa presunción incluso antes de dar las notas. El modelo 2, el modelo B, ¿verdad? El modelo B, básicamente descansaba en la curva normal, pero se calculaba también la media de la desviación estándar, pero se utilizaba otra fórmula, que era la media, más o menos, media desviación estándar, y la media, más o menos, 1.5 desviaciones estándar, ¿verdad? Ese era el modelo. Este modelo le llamaban el modelo de los grupos avanzados. El modelo de los grupos avanzados. Y aquí, lógicamente, ¿verdad? Yo me muevo entonces a 0.5S menos 0.5S. Bueno, pues este modelo reduce la C, ¿verdad? Reduce la C, pero entonces infla, ¿verdad? La A y la B, pero también la D y la F, ¿no? Así que aquí yo tendría menos 1.5, ¿verdad? Y esto sería D y esto sería F. Así que yo reduje el espacio de la C, pero entonces aumenté la A y la B y también aumenté la D y la F, ¿verdad? En este modelo, que es el modelo B. Hasta aquí me van siguiendo. Vamos ahora al modelo D, al modelo C. El modelo C es un modelo en el modelo C es un modelo de por ciento, ¿verdad? Es un modelo de por ciento donde usted calcula el por ciento. Cada modelo de estos, tanto el A, ok, se me olvidaba decirles esto, ¿verdad? En cada modelo de estos se promediaban las notas. Se promediaban las notas. Que lo que hacía el maestro era que para cada examen hacía esta operación y entonces promediaba la nota. O sea que si el estudiante sacaba en una clase 3A, 2B y 2C, ¿verdad? De 7 notas, pues decía 3 por 4, 12, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4. Aquí tengo 22, ¿verdad? 22 lo divido entre
22 entre 6, ¿verdad? Y eso me da ¿cuánto, Eric? Mira, a ver. ¿Estás ahí, Eric? Sí, Julio, te escucho. ¿Cuánto es 22 entre 6? Ah, déjame. Tranquilo, También. 3.67, ¿verdad? Sí. Ok, 3.67. Bueno, Correcto. calculaba el promedio de esa manera. Están promediando notas. Recuerden que las notas es ordinal, ¿verdad? Esto es ordinal. Ordinal. Estaban promediando notas y te daban un promedio. Entonces después decían, bueno, de 3.5 a 4 puntos, pues este estudiante sacó en la clase, si fuera al final del semestre, ¿verdad? Que le diste esas 6 exámenes o lo que fuera, le dabas A. Así que promediaste notas, promediaste una escala ordinal. Eso se supone que no se haga, pero se hace, ¿verdad? Y pues esa es la nota. Utilizaste una escala ordinal y la promediaste. Porque lo que hiciste fue que tenías tus datos en intervalar. Tenías tus datos en intervalar porque para tú hacer esto que está aquí, esta operación, esa operación proviene de datos intervalares. Era un examen. Son puntuaciones intervalares y entonces lo cambiaste porque una vez hiciste esto, le asignaste nota con este modelo A y entonces vas a promediar a las notas, estás cambiando de una escala intervalar a una escala ordinal y promediando el ordinal para dar la nota. ¿Me van siguiendo? O sea, eso como un cambio medio drástico ahí, ¿verdad? Porque bajaste de nivel, de intervalo fuiste ordinal y aquí es que hacer la operación. Como que hay una discrepancia grande ahí en términos de las operaciones. Bueno, eso se hacía, ¿verdad? Durante mucho tiempo, igual aquí, igual en esta. Que en la próxima, de nuevo, esta operación tú la haces por escalas intervalares, porque las notas que tú das, pues digamos que todos los exámenes son de 0 a 100, ¿verdad? Y usted busca el promedio de esos puntajes, hace esa operación y entonces luego de eso a cada examen le va a dar una nota A, B, C, D o F y aquí utiliza entonces la escala ordinal, ¿verdad? Para entonces promediar notas, pues volvió de nuevo a moverse de intervalar a ordinal y aquí es que hacer la operación, ¿verdad? Pues eso se cuestionó durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo se usó. Hubo unos cuestionamientos y esto yo lo conseguí en el Departamento de Educación, en la Oficina de Planificación, ¿verdad? De la historicidad de estos modelos. Y ellos me dijeron que cerca de los 90 es que vinieron entonces a cambiar al modelo C. El modelo C, que es un modelo de por ciento. Y es que cada examen, para cada examen, por ejemplo, yo tengo aquí el modelo A, ¿verdad? Y tengo en este modelo, tengo 4 pruebas. Digamos que yo tengo como ejemplo 4 pruebas con valores diferentes. Esta prueba tiene un valor de 100, esta de 75, esta de 50, esta de 100. En actividades había 100 puntos, en asistencia se le dio 45 puntos a los estudiantes y en laboratorio 100 puntos, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos 4 pruebas, actividades, asistencia y laboratorio, y yo aquí utilicé la fórmula, ¿verdad? La fórmula de buscar el promedio, la desviación estándar de cada uno, ¿verdad? Y entonces aplicar aquí el modelo, aquí sería la media más 2 veces la desviación estándar, la media más una vez desviación estándar, la media menos una desviación estándar y la media menos 2 desviaciones estándar. Pues en este examen de 100 puntos, para yo asignar notas, la A comenzaría en 104. Así que todo el que saque 104 o más en ese examen, saca A. Pero yo digo, pero es que nadie puede sacar 104 porque el examen tiene un valor de 100. Bueno, porque no se sigue el modelo de distribución normal. Esta distribución de datos no está siguiendo el modelo normal que se supone que se siga para esa fórmula, pero como nadie va a cuestionar esa normalidad, porque nadie hace una prueba de normalidad con estos datos, menos en aquel tiempo que no había los recursos disponibles, pues asignaba nota a ciegas, ¿verdad? Porque decía, bueno, pues este estudiante sacó 63, así que sacó 63, está por aquí, más de 50 es C,
pues entonces le voy a dar C y por eso tiene aquí un 2, ¿verdad? Porque le dio C. Este estudiante que sacó 47, pues estaría aquí entre 32 y 49 va a sacar D, menos de 31 F, pues este estudiante le voy a dar D, por eso tiene un 1 aquí. Así que estos 2, estos 1, estos 3 es A, B, C, D o F, ¿verdad? Así que esta sería la nota de esos estudiantes utilizando esta fórmula sin pensar en los que los supuestos no se satisfacen. No es una curva normal. Entonces estoy aplicando una curva normal a una serie de datos que no siguen esa curva normal, ¿verdad? Pues voy a obtener algo tan ilógico como que para sacar A necesita sacar 104. Así que nadie sacó A, ¿ves? Entonces, en la próxima, que es buscar la media de la región estándar, aplicar la fórmula en un examen de 75, para tú sacar A tienes que sacar 82 o más. Pues mire, no va a haber A. Y como eso se hacía ciegas, ¿verdad? Pues aquí están las notas de esos estudiantes. Así que este estudiante sacó C, B, C, etcétera, D, etcétera. Y así lo hice con cada una de estos datos, ¿verdad? Y me voy a mover en esos modelos a través de las mismas, del mismo ejemplo. Así que en esta clase que este estudiante sacó C, aquí sacó C, aquí sacó C, aquí sacó C, aquí sacó C, y aquí también posiblemente, ¿verdad? Este estudiante, ¿verdad? Sacó todas C, pues cuando yo sumo todas las C, son 7 notas, sacó 14. Si yo divido 14 entre 7, me va a dar 2, ¿verdad? Entonces, ahora me voy a utilizar el de 0 a 4, la escala de 0 a 4, de 3.5 a 4 puntos es A, de 2.50 a 3.49 es B, y miren las notas que se asignaron ahí, ¿verdad? Estas son las notas asignadas y esta sería la distribución de notas de ese examen. Digo, de esa clase, ¿verdad? De esa clase, promediando las notas. Pues, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este modelo privilegiaba la C? Pues mira, en esta clase hay 17 C, una B y dos D, de acuerdo a esa fórmula de este modelo. Lo vieron, ¿verdad? Vámonos al modelo B, que recuérdense que el modelo B era la media más 0.5, más o menos 0.5 desviaciones estándar, la media más o menos 1.5 desviaciones estándar, o sea, esta que está aquí, ¿verdad? Para yo entonces adjudicar la nota. Pues en este caso, en el modelo B, yo me fui aquí, busqué la media de desviación estándar, que es la misma, pero apliqué la media más 1.5, la media más 0.5, la media menos 0.5 y la media más, ¿verdad? Menos 1.5. Y entonces en este ejemplo, pues para sacar A, el estudiante tiene que sacar 95 más, ¿verdad? En este modelo de 100. Si vemos aquí, no hubo nadie que sacó A. Aunque aquí tengo un estudiante que sacó 91, pero como la fórmula dice que es 95, pues en este modelo saca B. ¿Okay? Aquí este tiene 92, pero como es 95 más, saca B. Así que aplicar un modelo a ciegas, ¿verdad? Tiene sus consecuencias. Le doy la nota al estudiante de acuerdo al modelo y de acuerdo a las características de esa distribución de notas. Y entonces promedio a base de las notas. En este caso, en el modelo B, ¿verdad? Tenemos lo siguiente. Que aquí tengo 7B, 7C y 6D. Fíjense, voy a volver al modelo A. En el modelo A, déjenme ir aquí un momentito. En el modelo A, voy a un poco a resumir. En el modelo A hay una B, 7C y 2D. En el modelo B, con esas mismas datos, hay 7B, 7C y 6D, porque recuerden que ese modelo, al reducir la C, aumenta los extremos, ¿no? Vamos al modelo C. El modelo, o sea, en ese modelo, hasta ahora, tengo lo siguiente. Que el modelo A
aumentó 6 estudiantes aquí sacaron B. Este se quedó básicamente igual, pero aquí, pues, aumentó también, ¿verdad? El número de B. O sea, vamos ahora al siguiente, al modelo C. El modelo C es un modelo de por ciento, que básicamente lo que hace es que se obtiene el por ciento de cada examen y se le asigna la nota de acuerdo a esto. No sé si han visto esta, ¿verdad? Pero entiendo que sí, que sea, o sea, sería, esto se usa mucho, ¿verdad? De 100 a 90A, de 89 a 80B, de 79 a 70C, 69 a 60D y menor o igual a 59F. Esa sería la manera en que se asignan las notas en el modelo C, ¿verdad? El modelo C. Modelo de por ciento. En el modelo de por ciento, pues aquí tenemos, ¿verdad? Que si este estudiante sacó 63%, pues es C. Si este estudiante sacó 73, C, etcétera, ¿no? Y entonces acá las notas, de nuevo, se suman, ¿verdad? Se calcula cada nota, se convierte esa nota en un valor numérico de acuerdo a A4, B3, C2, D1, F0, y se suman esas notas y se divide entre el número total de notas y se calcula el promedio. Pues miren, en el modelo, en este modelo, ¿verdad? En el modelo C tenemos 3B, 6C, 10D y una F. Fíjense cómo aquí, si uno pudiera decir que menos de C fracasan, aquí hay 12 fracasos. Si nosotros vemos aquí, hasta la fecha este es el peor modelo, porque fíjense, aquí fracasaban 2, aquí fracasan 6, aquí fracasan 11. O sea, este sería el modelo C. Este modelo se utilizó mucho. Cuando yo me entrevisté con la persona del departamento, me dijo que cuando estaban utilizando este modelo hubo muchas protestas de padres que empezaron en la región de Bayamón, en la Papa Juan 23 y en varias escuelas. Yo recuerdo esas protestas, ¿verdad? Yo creo que yo estaba aquí en la facultad cuando eso. Y yo recuerdo esas protestas y el departamento tuvo que intervenir y hubo mucha queja de los padres porque le estaban fracasando a los hijos, ¿verdad? Como un modelo de fracaso, casi punitivo, ¿no? El modelo del déficit, como yo le llamo, el modelo deficitario, estaba fracasando muchos estudiantes. Decidieron cambiar al modelo que está ahora. Lo que pasa es que el modelo de ahora es un modelo que le permite al maestro quizás ponderar, pero no necesariamente todos ponderan, ¿verdad? Y es el modelo D. El modelo de lo que hace es que es básicamente un modelo que deja para el final calcular el por ciento. No, porque volvemos, en este modelo que está aquí seguimos promediando notas. Seguimos promediando notas, ¿verdad? O sea, cambiamos a intervalar, de intervalar lo cambio ordinal y promedio de ordinalidad. O sea, esto que está aquí sale de una ordinalidad, ¿ves? De que tengo 7 notas y entonces sumo las notas y divido en 3, 7, ¿verdad? Y eso entonces causó el problema el problema que tenemos aquí, de que se está promediando una escala ordinal. Bueno, entonces lo que hicieron fue que cambiaron a este modelo, ¿verdad? Inicial, que es un modelo de que usted tiene aquí todos sus puntajes, usted busca una puntuación total y para muchos de los maestros lo que hacen es que dividen entre esa puntuación y buscan el por ciento y entonces decían a 90A, de 89, 80B, etcétera. ¿Quiénes de ustedes, algunos de ustedes trabajaron en el sistema público, ¿verdad? Creo que Eric, tú trabajaste en el sistema público. Entiendo que trabajaste en University Garden, ¿verdad? Eric está ahí.
Lo puse en el spot. ¿Quiénes de ustedes han trabajado en el público, compañeros, que usaron el CIE? Elizabeth. Elizabeth levantó la mano, Elizabeth, Larimar. ¿tú recuerdas, Elizabeth? ¿Nos podrías hablar un poco de este modelo, si lo usaste alguna vez? No lo llegué a usar porque eso fue hace muchos años. Es que como preguntaron quién trabajó en el sistema público, Okay, pero no, fue hace como que muchísimos años. Sí, está bien, tranquila. Pues miren, ustedes saben que ahora tienen un sistema de información estudiantil que es el que le calcula la nota a los maestros. Ellos lo que hacen es que entra la información y simplemente le calcula la nota. Pues muchos maestros lo que hacen es que entran la puntuación de cada examen o de cada actividad que ellos generen, más allá de los exámenes. Y esa puntuación, por ejemplo, aquí la puntuación total del examen, de todo, si usted hubiera sacado todo bien, era 570 puntos. Así que a base de esos 570, ellos calculan el porciento, ¿verdad? Que representa 393 de 570, que básicamente es una fórmula que te lo hace el CIE. Te calcula ese valor, es 570 dividido entre, ese valor que está ahí en 393 dividido en 570 y te multiplica por 100. Te da el porciento y el mismo sistema te da la nota. Así que este estudiante que sacó 68.95, el sistema le va a dar D, porque la C empieza en 70, ¿ves? Y entonces este estudiante obtendría D, etcétera. Así que se calcula. En este caso, bajo este modelo, ¿verdad? El modelo inicial, la distribución de frecuencias, la distribución sería en el modelo D, ¿verdad? Modelo D sería 2B, 6C, 10D y 2F. Este modelo lo hicieron por las protestas que hubo. Recuerden que esto surge por una serie de protestas de padres. Pero miren esto. Eso mejoró la situación. De 11 que fracasaban, ahora fracasan 12. Porque miren como aquí de una B pasó aquí y posiblemente de una D pasó a F, ¿verdad? O sea que este modelo empeoró la cosa. Aquí 12 estudiantes fracasarían, ¿verdad? Bajo este modelo, aquí 11, aquí 6, aquí 2. Así que fíjense que de un modelo que tenía unas inconsistencias terribles como era este, a un modelo que lo que utiliza es el sistema de porcientos, hubo unos cambios drásticos ¿verdad? Mira, yo preferiría la, porque aunque tenga esas inconsistencias, fíjense cómo realmente el número de fracasos aquí con relación a este son 10, ¿verdad? Que fracasaron aquí. Pues lógicamente le estamos llevando el mensaje a los estudiantes de que son unos fracasados, y estamos en un momento histórico en Puerto Rico en que el fracaso nos ha llevado a un desastre social terrible, de estudiantes que se dan de baja de las escuelas. A eso añada de verdad toda la problemática social que confrontamos y tenemos un caos en nuestro sistema educativo producido por un sistema de evaluación. Yo recuerdo una transparencia que yo presento a mis estudiantes al inicio del curso que dice: mientras la escuela siga mostrándoles a los chicos lo que les falta, ellos seguirán escondiendo lo que les sobra, ¿verdad? Y yo lo veo como un énfasis deficitario. Creo que hay Sí, Eric Figueroa pidió la palabra. Adelante, Eric. Eric, comparte. ¿Tienes alguna aportación, algún señalamiento? Sí, disculpa, tenía el micrófono apagado. Ok. ¿Me escucha ahora? Sí. No, mira, yo también utilicé el CIE, ¿verdad? Cuando estuve en el departamento, Julio, y parte de la situación, a mi entender, que ocurre también ahí, es que a los maestros le dan con anticipación, le solicitan que tienen que acumular X cantidad de puntos por semestre. Y de hecho, les indican hasta la cantidad de puntos que debe tener cada instrumento. Eso es ¿Qué cierto. ocurre? Que cuando el maestro va a dar el examen, ¿verdad? Construye un examen, digamos que vale 50 puntos, pero como en la carta circular le solicitan que tiene que valer 100, entonces el maestro lo que hace es que calcula el porcentaje y lo registra en ese sistema como si fuese una puntuación cruda. Y entonces, ¿verdad?
Y eso, a Sí, mi entender, agrava la situación, ¿verdad? Porque ¿verdad? Y es parte de lo que yo he planteado en la escuela. No es lo mismo registrar una puntuación cruda con un porcentaje, porque cuando claro, único da lo mismo es cuando todos los instrumentos tendieran el mismo peso, de lo contrario no sería así. claro, ¿Ves? claro, Y es parte, a mi entender, de lo que está ocurriendo, ¿verdad? En el sistema público. sí, sí, es un problema bien complejo. Yo lo he discutido con gente del departamento y todavía no saben cómo manejar eso, ¿verdad? Incluso algunas personas multiplican, hacen un multiplicador para que te llegue a esa puntuación, sin saber las consecuencias que tiene eso, ¿verdad? Yo los Exacto. maestros me dicen, bueno, yo tenía que acumular 1800 puntos, yo tenía nada más que 300, lo multipliqué por 6. Así me dijo yo, ay Dios mío. Pues mire, yo lo multipliqué por 6 para que me llegara a 1800. ¿Me sigue? Y yo digo, anda, yo no quiero ni saber qué pasa ahí, ¿verdad? Pero pues esto es preocupante porque mira, estamos produciendo un modelo que está trabajando con el déficit demasiado y yo sé que quizás en el departamento las cosas no están tan bien, pero yo veo estudiantes que te pasan exámenes, por ejemplo, las pruebas del College Board, entran a la universidad y prácticamente fracasaron en la escuela y después son profesionales exitosos. O sea que algo está ocurriendo y esto no solamente es en el sistema público, en el sistema privado también ocurre, ¿verdad? Porque yo he sido convocado por directores de distintas instituciones prestigiosas privadas en Puerto Rico que tienen preocupación porque los estudiantes pasan los SAT para Estados Unidos y están fracasados en la escuela, tú sabes. Entonces, posiblemente es que los exámenes que utilizan esos maestros son de estas casas editoras que hacen unos exámenes, pero los exámenes están mal construidos y ellos no los revisan y los estudiantes fracasan. Bueno, un desastre. Así que no es solamente el público. En privado también se ven situaciones un poco parecidas, ¿verdad? Y quizás un poco más complejas. Pero pues esto hay que analizarlo y hay que ver qué está ocurriendo. Así que estamos viendo 4 modelos y ahora le voy a hablar un poco de si yo este modelo lo ponderaba, ¿verdad? Digo, bueno, pero yo voy a ponderar esto diciendo, por ejemplo, que yo en lugar de que cada uno de estas, porque esto es otra cosa, aquí estamos midiendo todo bajo lo mismo, o sea, no hay una ponderación, todo vale lo mismo es esta prueba de 100 que una asistencia, o sea, tiene el mismo peso estadístico que los laboratorios, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo lo voy a ponderar. Yo, si lo hubiera ponderado esto, diciendo, por ejemplo, en un modelo de donde las 4 pruebas sean la mitad de la nota y esta sea la otra mitad, donde esto quizás sea un 20% de la nota, esta un 5% y esto un 25%, aquí tengo este 50%, 25 y 25 y el otro 50 a las pruebas y lo fuera a hacer de manera ponderada, ¿verdad? Que sería esto que está aquí. A base de esa ponderación, esta puntuación sería, ¿verdad? La suma de los 4 exámenes por punto 5, esta segunda por punto 2, que sería las actividades, la asistencia por punto 0,5 y los laboratorios por punto 25, me daría este valor aquí. Y entonces lo que hago es que voy a buscar ahora el por ciento que representa este valor de esta ponderación, ¿verdad? Y saldría esto. Pues miren, bajo esa ponderación bajo el modelo ponderado tendría una B, ¿verdad? 7C, 6D y 6F. O sea, si vamos a ver con este, es básicamente lo mismo. 2 estudiantes fracasan. Tengo más C que, ¿verdad? Porque aquí una de estas pasó a ser C. Y entonces de aquí 4 pasaron a ser F. Así que este más o menos se quedó igual. El modelo ponderado, ¿no? Vamos ahora a ver, bueno, ¿qué ocurrió entonces? Miren, yo cuando estaba estudiando en la Universidad de Rutgers, en uno de los proyectos uno de los cursos, había que hacer un proyecto y yo hablé con el profesor de desarrollar un modelo diferente. Y mi preocupación era porque yo no creía en esto de los porcientos. Yo nunca he creído en esto de los porcientos, ¿verdad? Así que yo dije, no, yo no creo en eso de los porcientos. Yo voy a promover un modelo. Déjenme ir aquí, ¿verdad? Yo le dije al profesor, mire, profesor, yo voy a crear un modelo. Todo un proyecto que había que hacer para uno de los cursos.
un modelo, primero de pesos, pero que se quedara siempre en la dimensión intervalar, que nunca fuera a nada de notas y menos a eso de por ciento, ¿verdad? A menos a esto de por ciento, porque eso para mí no tiene sentido. O sea, yo no sé de dónde salió eso, ¿verdad? Sí, y yo lo que hice fue que estudié cerca de 70 modelos a nivel mundial. Yo me tuve que estudiar, porque había que hacer, ¿verdad?, una revisión de literatura de 70 modelos, muchos de ellos de los países árabes y países asiáticos, que realmente tienen modelos de evaluación. Esos países son los que mejor salen en las pruebas PISA. Y yo digo, algo deben tener, además del aspecto cultural, ¿verdad?, que tiene esas civilizaciones. Debe haber algo también en sus modelos de evaluación. Y noté que ellos tenían unos modelos bien distintos y jamás algo parecido a esto. Así que yo, utilizando muchos de los modelos árabes y asiáticos, que se quedan siempre en lo intervalar jamás van a algo como ordinalidad, ¿verdad?, a promediar de notas, decidí utilizar el modelo, ¿verdad?, de 4, de 0 a 4, que es el que usamos para dar notas. Yo digo, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar en el modelo intervalar. De aquí que en la presentación, ¿verdad?, en la presentación yo les hablaba de esto que les mencionaba aquí, ¿verdad? El modelo de la proporcionalidad, ¿ok? El modelo de la proporcionalidad, donde al puntaje máximo le corresponde la nota de 4. O sea, yo iba a hacer una transformación y básicamente lo que yo propuse fue este. Le voy a decir que es el modelo. Yo le llamé el modelo JR en honor a mí mismo, ¿verdad? Mi nombre es Julio Rodríguez. Le llamé el modelo, el profesor me dio un 10, ¿qué es eso de JR? Yo le dije my name y se echó a reír. Básicamente, ¿verdad? Yo lo que hice fue que dije, bueno, voy a considerar estos 4 exámenes como la mitad de la nota. Esto usted lo puede cambiar. Esta ponderación se la di yo, pero usted puede poner estos puntos 75, 80 y que esto sea el otro 20%, ¿verdad? Pero yo decidí que los exámenes eran la mitad de la nota y que estas 3 balancearan ¿verdad?, esas puntuaciones hacia el otro lado. Así que yo lo que hice fue que dije, bueno, igual que hice en el anterior, ¿verdad?, en el modelo D, que ponderé cuál sería el valor máximo de un estudiante si lo tuviera todo bien bajo este modelo de 0.5, 0.2, 0.05 y 25. Este estudiante tendría 209.75 puntos, pues esa sería mi 4. Este es mi 4. Y entonces yo lo que hago es que busco esa constante de proporcionalidad, que quiere decir que para yo entonces utilizar esto como 4, si este es mi 4, ¿verdad? Este es el 4, perdón, el 4.00. Yo tengo que dividir, recuerden que se dividía entre esto para buscar la proporcionalidad, pues divido 209.754, que es el máximo, y me dice que mi constante de ponderación aquí es, de proporcionalidad, es 52.4375. Así que lo que yo voy a hacer es que cada uno de estos valores lo voy a dividir, ¿verdad?, entre 52.4375 y me va a dar entonces la nota y directamente de la escala intervalar, ¿verdad? Directamente. O sea, me quedé en intervalos. Jamás fui a una escala de por ciento ni a una escala de nota. Simplemente cambié esta escala intervalar a otra escala intervalar de 0 a 4. ¿Me van siguiendo? Y entonces miren las notas bajo esa escala. Ahí tengo en ese modelo, ¿verdad?, 12B y 8C. ¿Ok? 12B y 8C. En este modelo. Fíjense que uno podría decir, bueno, hay, perdón, 12B y 8C. Ahí no hay AES. Bueno, claro, no hay AES, pero tampoco hay DIF. ¿Verdad? Aquí fracasaban 12 personas. ¿Ok? Nunca me salí de la escala. Me mantuve en la escala intervalar y considero que es un modelo, ¿verdad?, que está de acuerdo a las reglas estadísticas, a los modelos estadísticos.
y sin utilizar un esquema que yo encuentro ilógico, eso de 100 a 90 años, nunca lo he entendido, ¿verdad? Los intervalos no son similares, hay una disparidad, el área de la F es demasiado grande, el espacio de la F. Nunca me pudieron decir en el departamento de educación por qué utilizaban ese modelo de 100 a 90. Yo pregunté, ¿ustedes tienen el elemento histórico de dónde proviene esto? Mire, no, ellos no pueden decir de dónde salió eso. No, eso es por uso y costumbre. Fue como me dijo una persona no, eso es por uso y costumbre. Bueno, pero por uso y costumbre, una persona se puede tirar por un risco y yo no me voy a tirar, ¿verdad? Por uso y costumbre, o sea, todo tiene que tener una lógica y más en el ambiente educativo, en el ambiente académico, todo tiene que tener una lógica y esa lógica yo nunca la vi, ¿verdad? Ellos no me pudieron decir a mí el buen uso de esa. Y cuando uno ve, como le digo, esos modelos que usan en otros países, uno se da cuenta de que están bien adelantados en términos numéricos. Y si alguien sabe de números, son los árabes. ¿Ok? Si alguien sabe de números, son los árabes. Así que yo adopté ese modelo, hice la presentación en la universidad y me dieron un premio por ese modelo. O sea, yo me gané un premio por ese modelo en la universidad. Yo he presentado ese modelo en varios foros y algunos profesores, tanto universidades públicas como privadas, me han escrito y lo usan. De hecho, aquí en la universidad varios profesores lo utilizan con variaciones, porque como les digo, la ponderación la hace usted. O sea, la ponderación la hace usted. No tiene que ser 50 los exámenes ¿verdad? 50 a la otra parte. Usted puede dedicarle 3/4 partes aquí menos acá. O sea, esto es un ejemplo. Pero aún con estas ponderaciones, el hecho de usted quedarse en una escala intervalar hace la diferencia en términos de la lógica del modelo, ¿verdad? Que es un modelo que no cambia, porque de nuevo, eso de 100 a 90 es un modelo ordinal. Es un modelo ordinal, es volver a la ordinalidad. Y eso era lo que yo no quería ¿verdad? Traducir en el modelo que yo decidiera escoger, sino que era un modelo que se mantuviera en todo momento en la escala intervalar. Así que esa es el modelo que yo les traigo, ¿verdad? Les traje para presentarles hoy. Realmente no es mi intención que ustedes lo adopten o que ustedes se suscriban al mismo, es simplemente, ¿verdad? Ponerlos a pensar, establecer una lógica cuando usted esté utilizando un modelo para dar notas que tenga sentido, que sea práctico, que sea lógico, que estadísticamente se sostenga y que si usted, por ejemplo, le hacen alguna alegato, pues usted tenga ¿verdad? Una defensa adecuada en cualquier foro, ya sea legal o administrativo, de defender su modelo. Yo no sé y no quiero tampoco entrar en cierta medida en el aspecto del ambiente educativo en su institución, pero yo no sé hasta qué punto, pero en la universidad pues hay un espacio denominado libertad de cátedra, que en ese espacio pues uno tiene la opción. Yo, por ejemplo, es el que uso en mis cursos. Yo lo discuto con mis estudiantes y les enseño todos los modelos. Y algunas veces le digo, ¿cuál ustedes seleccionarían, jóvenes? Y se van por el mío, ¿verdad? Pues lógicamente ellos no son bobos, pero les explico, o sea, hay una lógica para esto. Y yo les digo, mire, no necesariamente usted lo tiene que utilizar. Esto es simplemente para que usted tenga, pues, una exposición a otras variantes de modelos de asignación de notas. Así que esa sería mi presentación. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ustedes saben que estoy disponible en cualquier momento. Alguien que quiera discutirlo más a fondo, alguien que quisiera que yo ampliara y nos podamos reunir, pues siempre estaría disponible. Así que ustedes me dicen, ¿verdad? Alguna comentario,
algún señalamiento. ¿Ah? Hasta el momento no hay nada en el chat, ¿No? pero exhortamos a los participantes que activen sus micrófonos. Si alguien Y si alguien quiere comentar. Porque yo les digo, usted no tiene que adoptar todo lo que yo digo. O sea, estos son, ¿verdad? Modelos que algunas veces requieren estudio, ponderación, y ver las posibilidades y adaptaciones. Pero es está, como dicen, estadísticamente se sostiene, ¿verdad? Es un modelo que estadísticamente se sostiene basado en unas consideraciones cuantitativas. O sea, que tienen un fundamento estadístico sólido, al punto de que les digo que mi profesor, ¿verdad? Falleció ya, pero era uno de los estadísticos más prominentes en el John Tukey, fue mi consejero. Él le gustó mi modelo, ¿verdad? Y me felicitaron. Así que, pues, basado en eso, ¿verdad? Y con humildad yo se los presento para que vean posibilidades. Si no tienen preguntas ni tienen dudas, pues nada, desearles un feliz fin de semana. Y nada, nos veremos en el próximo, que es de Intellectus, el uso de un programado llamado Intellectus, que es un programado muy útil para hacer investigación. Para los que les interesa investigación cuantitativa, pues van a tener un recurso maravilloso, ¿verdad? Para trabajar sus investigaciones. Así que sin nada más, ¿verdad? No quiero quitarle más tiempo de este viernes. Desearle que la pasen bien.